Gracias, amigo, por permanecer luego de esta brevísima pausa. Ojalá que Alfonso Torres pueda sacar al debate como dice el pueblo, un callao que ha lanzado ahí Crimo Santiler. El pueblo cuando dice eso es una pedrada con relación al análisis que está haciendo el doctor Marino Elseví, que en este momento pues estamos viendo un tema neurálgico de la República Dominicana. A veces, cuando uno tiene que pensar lo que está pasando en este momento en la República, en donde hay tanta complicidad en contra de la nación, porque hay que decir que haitianos y dominicanos se están entendiendo para agredir el territorio nacional por dinero. Eso de que un guardia cobre 300 pesos en un punto para permitir que entren extranjeros es un atentado al territorio. Y hay una contradicción, porque por un lado andan guaguas con policía, con guardias recogiendo haitianos. Entonces usted los recoge por un lado, los sueltan por otro. Porque lo mismo está ocurriendo ahí en la George Washington, donde hay un sitio donde alojan esos haitianos. Entonces la situación hoy en la República Dominicana es muy terrible. Alfonso, mira a ver si le puede dar lectura a lo que le manda Crimo Santiler ahí al doctor Elseví. Bueno, el CEBI tiene un criterio sobre ese tema de las gloriosas Fuerzas Armadas que reciben órdenes del imperio, no de acá, y esas Fuerzas Armadas tienen órdenes de que no disparen contra un extranjero en la frontera. Y cuando dicen un extranjero, es un nacional haitiano. Y esa es la orden que tienen esas Fuerzas Armadas. Y tienen una inteligencia interior, todos los organismos armados, que deben resolver esos temas de indisciplina de sus propios efectivos. Marino Elseví dice, déjele eso al Ministerio Público. Eso no es del Ministerio Público, eso es interior de cada órgano, represivo o militar o policial. Pero bien, pongamos eso a un lado, porque es una discusión para largo y pudiéramos ordenarla y discutirla más al paso. Hay un tema que a mí me preocupa, además de todo esto, es el tema de la verja perimetral. Eso no es un muro, eso es una verja. ¿Resolverá? Yo pienso que no. ¿Complicará más la cosa? Yo pienso que sí. Ahí, en Dajabón, entre La Vigía y Manzanillo, Marino, estamos perdiendo de aquel lado, después de la verja, 600,000 metros cuadrados de territorio. No me pueden venir a mí con el eufemismo de que eso ahora es tierra de nadie. En esta isla, tierra de nadie, tierra de los haitianos. Y más de aquel lado después de la verja. Es terreno que estamos perdiendo. Y hay puntos donde ya perdimos el río Masacre. Porque la verja perimetral es de este lado del río. Porque hay un largo tramo desde el Tamarindo hasta que desemboca en Manzanillo, que la mitad del río Masacre es de Haití y la mitad es dominicano. Y allí donde estamos construyendo esa verja perimetral, el río queda de aquel lado de la verja, lo perdimos. Me podrán hablar de aguas internacionales, de que no va a ser así, pero la práctica es esa. Históricamente hemos ido perdiendo territorio frente a Haití, con Haití, por concesiones de este lado, buscando la paz y la armonía con Haití. De este lado hemos sido demasiado nobles en nuestras relaciones con Haití y hemos cedido demasiado para entendernos, y entonces ese no es el camino que yo veo. Tengo esa preocupación, Marino, con el tema de la verja perimetral. Mira, yo justamente como ustedes, yo pensé que me iban a hablar de eso. Conseguí un libro de la historia de la división territorial desde 1494 a 1943. Este libro lo escribió un gran dominicano, don Vicente Tolentino Rojas. Aunque dedicado al perínclito Trujillo, este libro tiene una historicidad que ojalá los dominicanos
procuráramos tenerlo a mano. ¿Para qué? Para que sepamos desde 1492 hasta el Tratado de Ryswick en 1697, cuáles han sido nuestras líneas divisorias con el vecino haitiano que se cree dueño de esta isla completa y que le han vendido a sus generaciones que esta isla es de ellos. Ahora, aquí es importante destacar cómo, y en este momento histórico quiero recordarlo, cuando los norteamericanos, el 29 de noviembre del año de 1916, penetraron y contrariaron nuestra soberanía nacional hasta el 12 de julio de 1924, en que tuvieron el control de la nación, y ahí también se ve cómo la república también tenía esos mismos límites fronterizos. Sin embargo, es importante destacar que es en el gobierno de don Horacio Vázquez cuando se hace en el año de 1929 un acuerdo significativo y que ha sido el que prevalece en este momento, donde el testigo de nuestros límites fronterizos fue nada más y nada menos que Franklin Delano Roosevelt, un hombre que terminó la guerra, una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, un norteamericano que apostó al desarrollo en contra de la guerra, un norteamericano que con Hamilton avanzó en los grandes planes de desarrollo, que es quizás lo que necesita Haití para desarrollar su espacio vital de ellos, de aquel lado, porque los dominicanos nunca nos ha interesado esos espacios. Ahora, esta guerra en contra del límite fronterizo, llámese como usted quiera llamarle, pero póngale un límite, ya sea una verja perimetral, ya sea una gran muralla china, lo que nos dé la gana hacer, lo que le corresponde a un gobierno hacer en su momento, con el dinero que posea, obstaculizado por las Naciones Unidas y por la USAID, un sector de la USAID, no todo, porque en los Estados Unidos hay verjas en Texas, entonces nosotros no podemos poner una verja entre nosotros. Cuando la gente se siente invadida, cuando la gente se siente penetrada en su casa, pone una verja para que el vecino no vaya a fuñirlo. Justamente se traduce en los grandes pueblos. Pero como bien tú dices, no hay que darle más espacio al vecino. Ya le dimos San Miguel de la Atalaya, donde nació Pedro Santana, cuando se hizo el acuerdo en el 29. Y el mismo Trujillo también se dio en el 37. ¿Qué más quieren las Naciones Unidas? ¿Qué más quieren? Ahora, aquí hay otra verja que no hemos puesto, la de Friusa, que pusieron los grandes empresarios turísticos y han creado ese gueto. Y contra eso, Medio Ambiente no ha dicho que pongan una verja, ni que el ambiente en que viven esos haitianos es un ambiente denigrante, ultrajante, contrario a los derechos humanos. Pero ¿quiénes crearon eso? ¿Los dominicanos? No, un grupo de extranjeros que trajeron su capital aquí a este paraíso fiscal para hacer esas construcciones con mano de obra barata. Y esa verja, ¿quién la puso? No hubo ningún... ¿Y qué hizo Medio Ambiente con eso? ¿Qué hizo Medio Ambiente con los humedales que fueron cegados en Bávaro? Ahí están esas grandes edificaciones y las detuvo. No. Ahora, como tienen un ministro penetrado de la USAID, de las Naciones Unidas, hace ese dardo envenenado en contra de la verja y en contra de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Adelante, glorioso Alfonso.
Permíteme leer algunas de las cosas que están en el chat para Marino, recordándole que nos quedan ahí 17 minutos máximo. Bueno, Crimo Santilé, un hermano haitiano que vive en el este, saluda. Muy buenos días, vos para el cambio. Jacinto Ascensión, saludos y bendiciones, equipo. Fior López desde Estados Unidos dice que esos son actos criminales contra la persona más sagrada que es la nación. Decía que sí, que se escuchaba el audio ahorita. Buenos días, dice Carmen Mosquea desde Murcia, España. Poncerrate nos saluda. Más adelante Poncerrate nos echa las bendiciones a todos acá. Dice Poncerrate, pareciera que los discursos del presidente de la República son una cortina de humo para ocultar la entrega del territorio a las intenciones de los organismos internacionales de utilizar nuestro territorio para solucionar la crisis haitiana. María Salomé Peña desde Higüey nos saluda. Buen fin de semana. Francisco Roberto Payano Pantaleón escribe, diantre, son las ONG que traen a las parturientas. Crimo Santiler dice, esos son falacias de ese señor, de que organizaciones internacionales son los militares que cobran para dejar pasar a los indocumentados. Francisco Roberto Payano dice, nuestras Fuerzas Armadas, se pregunta, ¿nuestra de quiénes? Vuelve y se pregunta. Crimo Santiler dice, ¿por qué él no puede responder cómo un cabo tiene colmado y jipeta y finca? Dice, alguien le respondió a Payano, creo que fue, Crimo Santiler dice a Payano que no es cierto eso que está diciendo. Entonces Poncerrate vuelve a la carga y dice, el doctor Marino Elseví tiene razón en la defensa del territorio por nuestras Fuerzas Armadas. Los organismos internacionales, Estados Unidos, Canadá y Francia, tienen esa agencia en desestabilizar nuestra patria para resolver los problemas que en más de un siglo ellos no han podido resolver en el hermano pueblo de Haití. Adelante, Marino Elseví. Están las inquietudes planteadas. Yo pienso que la mayoría de los dominicanos tenemos que enfocarnos. Defender las Fuerzas Armadas es una defensa estratégica patriótica nacional, y que dentro de las Fuerzas Armadas sean extirpados los agentes que violen nuestras reglas migratorias es otra cosa. Pero cuando un militar se asocia con un civil para cometer un crimen, le corresponde a la jurisdicción civil investigar, sancionar y tipificar el crimen cometido por ambos, ya sea de complicidad, ya sea de trata, conforme a la ley que existe entre nosotros. Yo nunca voy a estar de acuerdo con que ese tipo de crimen no sea juzgado, pero corresponde institucionalmente a el Ministerio Público, cuando un militar se involucra con un civil, cometer un crimen, cual que sea el crimen que hayan cometido. Ahora, vamos al aspecto de nuestro diferendo. Desde hace muchos años, aquí entre los dominicanos, se ha visto que todo el que defiende el patrimonio nacional y todo el que habla en favor de la patria es un patriotero y un derechista. Pero ahora incluso he visto un distinguido alumno que le ha dicho al presidente Fernández que él es un trujillista porque defiende los valores de la patria. Si en algo los dominicanos coincidimos con el sátrapa, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, es que mantuvo el espacio vital. Es que la frontera no era lo que es hoy. Y es que la delincuencia no era lo que es hoy. Y es que los conceptos nacionales no es lo que es hoy. Yo recuerdo a mi madre cuando me hablaba, que era maestra y directora de escuela pública, cuando me hablaba y se sabía todos los signos y que se sabía incluso el himno del vecino haitiano, que eso le enseñaban en la escuela. Pero los muchachos de ahora no se saben el himno nacional.
lamentablemente, el himno de Mella, hoy que es día de Mella, el patricio Ramón Matías Mella, o Matías Ramón Mella, como usted quiera llamarle. Yo aprendí Ramón Matías Mella. Ese héroe de la independencia nacional, como consigna el gran historiador y poeta Pedro Mir en en el volumen 2 de sus libros sobre historia. Eso ya no se estudia, la gente no averigua. De Pedro Mir, la gente piensa que solamente hay un país en el mundo. Sin embargo, sus libros de historia, que son 3, los muchachos de ahora no se lo dan en la escuela. Y las clases de historia que dan en la escuela pública, eso mete miedo. Y la distorsión que hay. ¿Por qué? Porque hemos perdido esos valores que fueron propios de la dictadura. Y eso lo recuerda el pueblo dominicano, independientemente de los crímenes, asesinatos y robos y malquerencias que se pueda tener con el tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hace mucho tiempo nos están minando nuestro país. Y hay una guerra cultural, hay una guerra psicológica y hay una guerra fundamentalmente patrocinada por los organismos internacionales, donde tuvimos incluso aquí un representante de la ACNUR que vivía insultando al país, que vivía como si fuese un dueño de un acto, como si fuese un colono dirigiendo a nosotros los dominicanos como sus esclavos. Y nos sancionaban diciendo que no nos iban a prestar dinero, que no nos iban a ayudar en X o otro proyecto internacional a cambio de que permitiéramos la migración haitiana. Y tanto hemos permitido la migración haitiana que los haitianos inteligentes, porque no son pendejos ni brutos, con el documento dominicano se han ido a la frontera en México y tienen campamentos escondidos en México que no lo ponen en los medios de comunicación. Y esos grupos han sido patrocinados por organizaciones no gubernamentales, porque un haitiano pobre, caramba, no tiene dinero para llegar hasta México si no hay alguien que lo patrocina. Y tienen a México totalmente colapsada. ¿Y por qué se hizo eso? Procurando crisis en la frontera en los gobiernos norteamericanos, del anterior y del actual. Y sobre esa base, los Estados Unidos tienen también su propia guerra, pero una guerra migratoria con México. Y para que los dominicanos sepamos muy bien, a los mexicanos que residen en Estados Unidos no se les permite la reorganización familiar, es decir, no pueden traer sus familiares hacia Estados Unidos. A nosotros sí nos lo permiten, a los dominicanos, y creo que a los haitianos también se lo van a permitir, porque ahora mismo hay una onda política partidaria en favor de los haitianos. Sin embargo, esa situación nosotros no somos corresponsables. Europa no nos puede dar a nosotros ningún tipo de enseñanza. El mar Mediterráneo se ha convertido en un verdadero cementerio de hombres vivos, de africanos que ellos trafican. Y Melilla y sus muros han sido testigos de las peores bestialidades en este siglo XXI que se cometen contra de la migración. Europa no nos puede dar a nosotros ningún tipo de ejemplo que no sea ellos mismos sentirse avergonzados de su política migratoria. ¿Qué es lo que se creen los organismos de Naciones Unidas? ¿Qué es lo que se creen los mismos norteamericanos de la USAID si no tienen resuelto su problema en la frontera en los Estados Unidos? ¿Qué dicen de los campamentos que tienen
allí a tantos migrantes, pero tienen migrantes preferidos. Si llegan ucranianos, lo dejan pasar de una vez. Porque también hay un concepto racista de la migración. Pero si son latinoamericanos, le ponen cortapisa. Si son venezolanos por razones políticas, también lo dejan pasar. Si son cubanos por razones políticas, desde que pongan el pie en territorio norteamericano, ya tienen derecho a residir allí, por razones políticas. Pero la migración no puede verse así. Nosotros los dominicanos, por razones políticas y de soberanía, tenemos que defender nuestro territorio. Y tenemos que poner límites. ¿Para qué? Para que prevalezcan nuestras costumbres, para que prevalezca nuestro idioma. Es bueno que se sepa en estos tiempos de independencia que ni con 22 años de ocupación pudieron quitarle nuestro español, nuestro idioma, y tampoco pudieron sepultar el deseo de ser dominicanos, como lo quiso Núñez de Cáceres en el 21, esa independencia primigenia que en forma despótica le han querido decir independencia efímera. Pero fue la traición de la Gran Colombia que hizo que ese germen de independencia nuestra, de ser dominicanos, no surgiera en el año de 1821. Eso es lo que no explican en la escuela. Eso es lo que no explican en las casas, como me explicaba mi madre cuando yo estaba en la escuela. Ese concepto de nacionalidad, ese concepto de dominicanidad, no nos lo pueden quitar. Y podrán volver como en el 16, y podrán volver como en el 65, y podrán volver como en el año de 1822 hasta el 44, pero no vamos a dejar de ser dominicanos, no vamos a perder nuestras costumbres y vamos a defender nuestro espacio vital, como bien señalaba este gran dominicano aquí en esta obra, la revolución de Bauruco, de ese gran dominicano, de ese hombre pro patria, don Manuel Arturo Peñavalle. ¿Por qué los haitianos no hablan de Riquillo? Porque no pueden reivindicarlo, porque Riquillo no era haitiano, era ni taíno. Y eso hay que enseñarlo en la escuela. Y eso es lo que se ha perdido en la escuela dominicana. Y esa es la derrota que hemos tenido a través de la intervención en la Secretaría de Educación, de esos organismos de Naciones Unidas que han distorsionado la escuela, que han desconfigurado la escuela y han tenido todos estos maestros brutos, incapaces de poder trasladar la historia dominicana en sus aulas por falta de capacidad, pero sobre todo porque no estudian ni tienen biblioteca para donde estudiar. Esa es la gran desgracia que tenemos que enfrentar y capacitar siempre a nuestra casa, a nuestros hijos y a nuestras escuelas. Se nos fue el tiempo, Juan Francisco, usted cierra, nos quedan 3 minutos, pero el sistema educativo nuestro está como está porque la clase política lo ha permitido que esos organismos vengan a trazarnos pautas. Y si una persona humilde de la Peñita de Dajabón como yo, o humilde de una persona de Pandié, de San Juan de la Maguana como Juan Francisco, lo saben y lo entienden, cómo es que Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y esa clase que nos maldirige, no lo ha entendido y han doblado la rodilla y miran al imperio grande porque están de rodillas recibiendo órdenes. Y hay una izquierda aquí que no tiene visión de patria, que no tiene visión de futuro, y también por esa falta de visión andan desenfocados en la cuestión insular. Adelante, Juan Francisco. Bueno, y siga invitando a Mario para que estamos conversando de estos temas. De la izquierda vamos a hablar cuando tú quieras. Ahora mismo el 20 de febrero se celebró la llegada del Movimiento Popular Dominicano de mi tío Máximo López Molina, que no le pasó factura a este grupo de... viene la rebeldía, Marino, pero en síntesis, Marino, ¿qué podemos esperar con la audiencia preliminar que comienza Jean Alain y su grupo? O lo mismo de siempre, un aplazamiento,
porque no le han dado la prueba. Tenemos una justicia de furgón y una justicia infuncional, que lo único que produce son medidas de coerción, presos preventivos, donde hemos invertido de que primero preso y después te juzgo, contrario a lo que dice la Constitución, de que la libertad es la regla y la excepción es estar preso. Eso es un show mediático en contra de Jean Alain Rodríguez. Se ha convertido este desorden, este desastre, y lo han utilizado como ariete político. Eso es lo que ha habido en esta justicia. Una justicia donde hay 24.626 presos preventivos, más del 80%. El sistema no sirve y los operadores del sistema no dan abasto y han servido solamente para la consecuencia politiquera de las políticas públicas judiciales. Eso es lo que está pasando ahora. Es una vergüenza que a esta altura de juego, 2 años después, el proceso de Jean Alain Rodríguez todavía esté en una fase preparatoria. Pero él fue de lo que organizó lo que tenemos hoy, él fue de lo que organizó eso. Esa desgracia, él es corresponsable. Muchas gracias, don Marino Seví, muchas gracias, pero hay que ir a la pausa, porque aquí es tiempo ya de Jacinto Ascensión. Sí, pues nos volveremos a ver. Me miró mal, como quien dice, ¿cuándo que van a acabar? Pausamos. Eso no termina por ahora. Eso es una parranda judicial que existe en este país. Una chercha. Y Jean Alain Rodríguez es la gente de esa chercha. El código nuestro, que es un codiguito, para que discutamos eso. Natanael, pausa. Eso es un codiguito impuesto por Naciones Unidas y lo vea. Pausamos, Natanael.